Pues les doy la bienvenida a todos ustedes hoy a nuestro tema de formación católica. Todos los que estoy grabando este tema hoy con los papás de los niños de Acatlán que van a hacer próximamente su primera comunión y su confirmación. Les estoy dando este tema a ellos, pero también a todos ustedes los que hoy me ven a través de mi canal de YouTube. Me han hecho muchas preguntas y poco a poco les voy respondiendo a las preguntas, a las inquietudes que ustedes como católicos tienen. Ya hemos hablado de las indulgencias, ya hemos hablado de las misas gregorianas, ya hemos hablado de tantos temas. Pero hoy voy a compartir un tema que me han pedido, que el tema es ¿cómo nacieron las sectas? ¿Cómo nacieron las sectas? Ustedes, papás y señores, ¿alguna vez a su casa han pasado a tocar su puerta? ¿Sí o no? ¿Y qué les dicen? ¿Qué les dicen cuando tocan su puerta? Ya sé que usted le dice, no estoy, venga mañana. ¿Verdad? Pero ¿qué les dicen? No tengo tiempo. No, señora, ábranos, creemos la palabra de Jehová, que no sé qué cosa. Pero ustedes alguna vez se han preguntado cómo nacieron. ¿Se han preguntado eso? ¿Dónde nacieron? ¿Cómo es que hoy en día hay tanta secta? ¿Se han preguntado? Pues vamos a responder eso hoy. ¿Cómo nacieron las sectas? Porque en primera esta es la palabra con la cual las vamos a llamar sectas. ¿Cómo nacieron? Primero que nada hay que tener claro que Cristo fundó una iglesia nada más. Y para eso lo vamos a confirmar con la Biblia. Si traen su Biblia, Evangelio de Mateo, capítulo 16. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Versículo del 18 en adelante. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 18 en adelante. Ahí nos vamos a dar cuenta que Cristo fundó una sola iglesia y vamos a ver sobre quién la fundó. ¿Tienen su Biblia? Lean ustedes ahí o escuchen conmigo. Mateo 16, versículo 18 en adelante dice lo siguiente. Mateo 16, 15. Él les preguntó, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús replicó, bienaventurado, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Jesús hace una pregunta a sus apóstoles y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos comienzan a decir, ¿no? Pues unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros que Jeremías. Y luego Jesús les pregunta directamente a sus apóstoles, a los 12. Les dice, ¿y ustedes? Díganme, ¿quién soy yo? ¿Cuál de los 12 apóstoles contestó? ¿Cuál de los 12? Pedro. ¿Y qué contestó Pedro? ¿Qué le dijo? Tú eres el Mesías. Eso respondió Pedro, San Pedro. Le dijo, tú eres el Mesías. Y entonces Jesús se le quedó viendo a San Pedro y le dicho tú porque esto
que acabas de decir no te lo ha revelado ningún hombre, sino el Padre. Y luego, ahí viene lo interesante, fíjense, y luego Jesús le dijo a San Pedro, ¿qué le dijo? Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre ti, ¿qué va a pasar? Edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Jesús le dijo a Pedro, y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Qué dijo Jesús? ¿Mi iglesia o mis iglesias? ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? ¿Por qué entonces hoy todas se dicen ser iglesias de Cristo? Muchas dicen, nosotros somos la iglesia de Cristo. Nosotros, no, Señor, se equivoca. Cristo solo tiene una iglesia, una nada más. Una. Y esa es la iglesia de Cristo que Cristo fundó sobre la persona ¿de quién? De Pedro. Y Cristo, Jesús, le dio autoridad a Pedro, ¿o no? Porque le está diciendo, y yo a ti te doy las llaves. ¿Para qué sirven las llaves? Para abrir y también para cerrar. Eso quiere decir que Jesús le está diciendo a San Pedro, ten las llaves. Todo lo que tú digas en la tierra y en el cielo se respetará. Imagínense cuánto poder, cuánta autoridad Jesús le está dando a Pedro. Cuánto poder, cuánta autoridad. El fundador de la iglesia es Jesús, pero sobre San Pedro. ¿Pero qué creen? Resulta que llega un momento en donde San Pedro tiene que morir, ¿sí o no? ¿Cómo murió San Pedro? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo murió San Pedro? Crucificado y luego de cabeza. Se murió San Pedro. Y luego entonces, ¿y el poder que Cristo le dio a San Pedro? ¿Se acabó? ¿O a quién pasó ese poder? Al siguiente. Cuando muere Pedro, sigue otro. No es que ya se murió San Pedro y ya se acabó, no. Porque muere el apóstol Pedro, pero después vienen otros que son lo que llamamos en la Iglesia Católica, le llamamos la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque un apóstol ya se murió, pero luego le sigue otro. Eso se llama sucesión apostólica. Eso solamente lo tiene la Iglesia Católica. Los protestantes no conocen esto. Murió San Pedro y luego, ¿quién siguió? Después de que murió San Pedro, ¿cuál fue el siguiente papa? ¿Quién sabe? Pedro, luego. No, Pablo no fue papa. San Pablo no fue papa. El primer papa fue San Pedro. Muy bien. ¿Y luego? Después de Pedro vino un papa que se llamó Lino. Y luego otro que se llamó Cleto. Y luego otro que se llamó Clemente. Y luego otro que se llamó Evaristo. Y luego otro que se llamó Alejandro. Y luego otro que se llamó Sixto. Y luego otro que se llamó Telésforo. Y así, imagínense. Hoy en día, desde San Pedro, que fue el primero, han pasado hasta el año 2024. ¿Cómo se llama el papa actual? Francisco. Desde el año 33, sí, desde el año 33 hasta el año 2024, ¿cuántos papas creen que han pasado? ¿Cuántos? Hasta el papa actual, que es el Papa Francisco, ¿cuántos papas han pasado? ¿No? 266 con el actual Papa Francisco. Imagínense, la Iglesia Católica tiene toda una lista de papas que, les vuelvo a decir, tienen la sucesión de San Pedro. Cuando San Pedro muere, el que sigue. Y todos los papas tienen las llaves, tienen el poder que Cristo le dio a Pedro. Cuando muere San Pedro, le sigue otro. ¿Por qué creen que entonces los hermanos protestantes odian tanto al Papa? Porque lo odian, de verdad. Hablan pestes del Papa. ¿Por qué creen? Por el poder. Bueno, ¿por qué les estoy diciendo eso? Entonces Cristo funda la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo. Comienza el primer Papa,
el Papa Pedro, San Pedro, y todos los demás papas que ya les he dicho, y vean, todo iba maravilloso. En el siglo I, siglo II, siglo III, IV, V, VI, VII, VIII, noveno, décimo primero, décimo segundo, estoy hablando del año 1000, del año 1200, del año 1300, del año 1400, todo iba perfecto. Solamente existía la Iglesia Católica, no había más, solamente esa. Pero entonces, ¿en qué momento empiezan a surgir sectas? ¿Y por qué comienzan a surgir? Si todo era maravilloso, si la Iglesia Católica era la única iglesia, ¿por qué comienzan a surgir sectas? ¿Quién de ustedes sabe en qué año comienzan a surgir las sectas? En el año 1000 no había, en el año 1100 no había, 1200 no había, 1300 no había. Todo era la única iglesia católica, no había sectas. ¿En dónde entonces empezaron a multiplicarse como hormigas? ¿Se han preguntado eso? ¿Y por qué empezaron a existir? Ahí les va. La Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, la única Iglesia de Cristo que Él ha fundado, tiene errores. Por eso Cristo le dijo, a San Pedro le dijo, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti. ¿La Iglesia Católica ha tenido errores? Claro que sí. La Iglesia Católica no es perfecta, no. Su fundador es perfecto, Cristo es perfecto, pero los que somos católicos no somos perfectos, ¿o sí? ¿Ustedes son perfectos? Yo, sacerdote, que soy ministro de la Iglesia Católica, tampoco soy perfecto. Entonces la Iglesia Católica ha tenido defectos, y tiene y seguirá teniendo. Pero fíjense que tuvo un defecto grande. Resulta que hubo un tiempo, siglo XVI, año 1500, hubo un tiempo en donde la Iglesia Católica tenía un problema económico grande. Y entonces, un error que cometió la Iglesia fue querer vender las indulgencias. ¿Se acuerdan lo que son las indulgencias? Ese fue el error. El error de la Iglesia Católica que tuvo, porque tiene errores, repito, fue que se vendieran las indulgencias. ¿Para qué? Para que tu difunto saliera del purgatorio y se fuera al cielo. Y se quería juntar dinero para que se construyera lo que hoy en día es la Basílica de San Pedro. Entonces la Iglesia cometió ese error de decir, vendo indulgencias para que tu difunto salga del purgatorio y vaya al cielo. Y entonces, si tú me das cantidad de dinero, yo te doy una indulgencia y tu difunto sale del purgatorio y va al cielo. ¿Ese fue un error, sí o no? Sí, fue un error. ¿La Iglesia cometió ese error? Sí. Pero, ahí les va. En esa época existía un hombre que era un monje de la Iglesia Católica, que se llama Martín Lutero. Fue un monje. Y se dio cuenta de que eso que estaba pasando no le parecía. Y entonces se manifestó en contra. Pero fíjense aquí lo interesante, que él quiso hacer una purificación de la iglesia, o quiso hacer una renovación de la iglesia desde afuera, no desde adentro. Porque ha habido santos que han hecho renovación de la iglesia desde adentro, como Santa Teresa, como San Ignacio de Loyola, que se dieron cuenta que algunas cosas estaban mal, y entonces tratan de renovar la iglesia desde adentro, no desde afuera. ¿Cuál es la diferencia con Martín Lutero? Que él quiso purificar la iglesia, manifestar su inconformidad desde afuera. Y entonces dijo que eso que la iglesia estaba pidiendo o estaba vendiendo era incorrecto, y en parte tenía razón. No estaba bien, pero la forma en la que tú lo dices no es la correcta, porque hasta para corregir a alguien hay que saber usar las palabras adecuadas, ¿o no? Si tú vas a corregir a alguien, qué bueno,
pero hay que saber cómo lo vas a corregir. Entonces este hombre, Martín Lutero, empezó a manifestarse en contra de la iglesia y empezó a poner mucha gente en contra de la iglesia católica y escribió 95 tesis, que son tesis como enunciados, como frases, 95 tesis que él no estaba de acuerdo. A esa época se le llama la época de la Reforma. Época de la Reforma. ¿Qué quiere decir eso? La época en la que este monje quiso renovar lo que de algún modo la iglesia estaba haciendo mal, pero no lo hizo correctamente. Entonces saca 95 tesis, las comienza a distribuir en las diferentes iglesias, las pega en las iglesias, en las puertas de las iglesias, y entonces comienza como a haber una revolución, a estar en contra de la iglesia católica. ¿Estaba cometiendo un error? Sí. ¿Era la forma de corregirla? No. Ahí está la diferencia. ¿Qué pasó después entonces? Pues este hombre, Martín Lutero, se separa de la iglesia católica, porque les digo anteriormente, no existían sectas, solamente la pura iglesia católica y no había más. Este hombre, Martín Lutero, se separa de la iglesia católica y comienza a hacer como su propio grupito. Y ahí comienzan los primeros protestantes. Por eso le llamamos protestantes. ¿Por qué? Porque protestaron. Por eso se le llama protestantes. Protestan. Y Martín Lutero comienza a hacer su propio grupito. Y entonces comienzan un grupo que se llaman luteranos. ¿De dónde vienen los luteranos? De Lutero. De ahí, de Lutero. Se arma un grupo aparte. Entonces ya existía la iglesia católica, que era la única que existía, y ahora los luteranos. Pero entonces también por ahí, por Inglaterra, Europa, el rey se entera de que había un hombre que había separado un grupito y aprovecha la oportunidad. Un hombre que se llamaba Enrique VII, que era rey. Fíjense, este hombre Enrique VII estaba casado con una mujer, pero ese hombre ya no quería a su mujer y se quería casar con otra. Entonces Enrique VII habló con el Papa y le dijo al Papa: oye Papa, te pido que me des un permiso para que yo pueda casarme con otra mujer. Y el Papa le dijo a Enrique VII: pero tú eres casado, no te puedes volver a casar. Y entonces este hombre se enojó, Enrique VII. ¿Y qué hizo? Le dijo al Papa: perfecto. Dijo: yo soy el rey aquí en Inglaterra. Y como tú no me das el permiso para que yo me case con otra mujer, entonces la iglesia católica en Inglaterra queda fuera. Así. ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Porque no se le permitió casarse con otra mujer. Y entonces, ¿qué hizo Enrique VII? Fundó otro grupito que se llaman los anglicanos. Entonces nacieron los luteranos, nacieron los anglicanos. Cada uno en diferentes lugares, ¿se dan cuenta? Los luteranos en Inglaterra por Enrique VII, porque no se le permitió casarse con otra mujer porque ya estaba casado. Se enojó, hizo su berrinche y dijo: entonces yo me aparto de la iglesia. ¿Cómo ven? Y así empezaron a existir diferentes sectas. Hoy en día estamos llenos de sectas, ¿o no? A ver, ¿cuál de ustedes conocen? Hasta ahorita nada más les he hablado de las dos más antiguas y más viejitas, los luteranos y los anglicanos. Pero ¿cuál conocen ustedes? Testigos de Jehová, sabadistas, pentecostales, los aleluyas, dicen acá, la luz del mundo, ¿verdad? Fíjense cuántas sectas hoy en día hay, ¿no? ¿Cuántas sectas? Y si tú le preguntas a esa secta,
oye, ¿quién es tu fundador? Todos te dicen, yo vengo de Cristo. ¿O no dicen así? Oye, pero demuéstrame la historia que tú tienes. Resulta que antes de 1500 no existías. No hay un rasgo histórico que me digas, antes de 1500 yo estaba, porque mentira. El único rasgo histórico, documentos, escritos, historia, el único que hay es de la Iglesia Católica. Antes no. ¿Dónde empezó todo? Con Martín Lutero. ¿Y saben qué día empezó todo? Un 31 de octubre. ¿Y qué celebramos el 31 de octubre? ¿Saben qué celebramos el 31 de octubre? No me van a decir mi cumpleaños. ¿Qué celebramos el 31 de octubre? El día 31 de octubre, el día en que en muchas partes del mundo hacen pactos con el diablo. 31 de octubre. Como en muchas partes le llaman Día de Brujas. Pues ese día, 31 de octubre, fue el día que Martín Lutero se rebeló y mandó a poner esas 95 tesis en diferentes iglesias mostrando su inconformidad. Está bien, yo no digo que estaba mal. Él tenía que decir lo que estaba mal, pero no era la forma en que lo hizo. Porque la reforma de la iglesia tiene que ser desde adentro, no desde afuera. Desde adentro, como lo hicieron grandes santos, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, no desde afuera. Y fíjense, por eso Cristo desde un principio le dijo a San Pedro, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti, porque todas esas sectas que hoy en día existen quieren acabar con la Iglesia Católica, quieren acabar con el Papa y con nosotros los sacerdotes. Porque si no hay sacerdotes, no hay Eucaristía, no hay misa. Y si no hay Eucaristía, no hay alimento. Por eso desde un principio Cristo yo creo que ya veía venir lo que iba a pasar. Y dijo, ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti. ¿La Iglesia Católica se equivocó? Sí, claro que se equivocó. En un principio les decía, se vendían las indulgencias. Hoy en día las indulgencias son gratuitas. Por eso les digo, el que no aprovecha una indulgencia es porque no quiere. Es gratis. Y entonces así comenzaron. ¿Cuántas sectas hay hoy en día? Muchísimas. Por mencionar algunas. A ver si las ubican. Los adventistas, ya les dije, anglicanos, bautistas, los discípulos de Cristo, luteranos, luz del mundo, metodistas, menonistas, mormones, pentecostales, presbiterianos, reformadores, testigos de Jehová. Y cada uno tiene su fundador. Así como Martín Lutero es el fundador de los luteranos, así cada uno tiene su fundador y tiene el lugar donde inició y el año donde inició. Solo por mencionar algunos. Ya les dije, los anglicanos fue Enrique VIII en Inglaterra, año 1534. Luego, la luz del mundo fue Aarón Joaquín Flores y fue aquí en México, en Guadalajara, en el año 1926. Antes no existían. Y ustedes saben que este hombre le metieron a la cárcel, ¿sabían? Que el fundador de la luz del mundo le metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque era un hombre violador. Y órale a la cárcel. El fundador de esta secta. Ahí está. Luego, con ese tema más me van a acabar los protestantes, discúlpenme, pero es la verdad. Luego, los mormones, Joseph Smith, Estados Unidos, año 1830. Uno que como joden tocando las puertas, ¿verdad? Duro y duro. Testigos de Jehová, ¿o no? ¡Jule! Son necios esos hombres, pero necios con ganas, son de los más necios que yo conozco. Los Testigos de Jehová, su fundador es Charles Russell, en Estados Unidos, año 1876. ¿Se dan cuenta que todos son de 1500 para allá?
Y el más viejito es 1534, que es los anglicanos, y los luteranos 1521. Por eso son los más viejitos. Y de ahí todas esas sectas que hoy en día están haciendo son recientes. Son recientes. Así es que así nacen las sectas. Y la iglesia a la que tú y a la que yo pertenecemos es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos documentos históricos. Y aunque algunos protestantes me van a decir, ustedes, la iglesia católica, fueron fundados por Constantino, la ignorancia andante. ¿Por qué les digo la ignorancia andante? Porque si tú no sabes quién fue Constantino, entonces mejor ni hables. ¿Quién fue Constantino? Fue un emperador. Y Constantino fue hijo de Santa Elena de la Cruz. ¿Conocen a Santa Elena de la Cruz? Una mujer que ponen cuando tienen difuntos, una santa. Santa Elena, ¿no la conocen? Santa Elena tuvo un hijo que se llama Constantino. Constantino fue un emperador. Y resulta que cuando el cristianismo comenzó a existir, los cristianos éramos perseguidos. Hasta que llegó Constantino. Y entonces Constantino, como emperador, dijo, no se persiga más a los cristianos y permítanles declarar su fe. Pero eso no quiere decir que Constantino fue el que fundó la iglesia católica. No, Constantino fue el que declaró el cristianismo como la religión oficial del imperio. Pero no la fundó. ¿Y por qué te digo esto? Porque fíjate, Constantino nació en el año 272. Año 272 nace Constantino. Y para ese año ya había papas. Y si ya había papas, entonces quiere decir que la iglesia católica es más antigua que Constantino. Y Constantino no puede ser el fundador. Tanto así que en aquel tiempo, cuando nace Constantino, ya íbamos en el papa número 26. ¿Quién fue el papa número 26? Félix. San Félix. Y los protestantes en su ignorancia dicen que la iglesia católica fue fundada por Constantino. Mentira. Para eso te invito a que leas un poquito de historia, te involucres en los libros, conozca la historia de la iglesia y no nomás hables por hablar. Así nacen las sectas. Entonces, ¿con qué voy a ir concluyendo? Hermanos, la iglesia católica tiene errores, muchísimos. Yo me puedo equivocar. Un papa se puede equivocar. Un obispo se puede equivocar, ¿sí o no? Un sacerdote se puede equivocar. ¿Y por eso la iglesia va a desaparecer? No, porque la iglesia es de Cristo. La iglesia católica es de Cristo. Y el que sostiene a la iglesia es Cristo. Así es que errores seguirán cometiendo. Seguiremos cometiendo quizá los que estamos al frente. Y no por eso la iglesia desaparece. La iglesia es de Cristo y la iglesia seguirá. Y entonces tú no seas como tanta de esa gente, porque conozco mucha gente que dice, yo me voy de la iglesia porque ese padrecito que llegó aquí a mi parroquia o llegó aquí a mi iglesia, pues está haciendo esto mal y a mí no me parece y ya se enojó conmigo, ya me insultó o no me quiso celebrar una misa y entonces ya me voy de la iglesia católica por culpa de ese padrecito. El mayor error que vas a cometer en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el padrecito dentro de unos años se va a ir. Pero si tú te vas de la iglesia católica, entonces estás perdido. No nos excusemos en los ministros. Podemos cometer muchos errores. Pero el padre tarde o temprano se va a ir y va a llegar otro. Y que ese no sea lo que tú digas, que por eso me voy de la iglesia católica. No, sigue firme en la iglesia católica. Ahí quédate. Porque es la iglesia que Cristo fundó. Ni las fuerzas del infierno prevalecerán sobre ti. Así es que esta es la iglesia católica, la iglesia de Cristo, la iglesia que tú y que yo pertenecemos. Las demás son sectas. De 1500 hacia acá, antes no existían. ¿Quedó claro? Más o menos. Pues ojalá que entiendan y que este pequeño tema lo compartas. Aunque a algunos hermanos separados les duele y me critiquen y cada vez tengo más comentarios en YouTube ofensivos hacia mi persona, discúlpenme, hablo con la verdad y si no, a las pruebas me remito. Texto bíblico, tradición y magisterio.
y hablamos. Así es que compartan este tema, denle like, suscríbanse a mi canal y hagamos evangelizar más y más a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga.